Ok, en este video tutorial entonces vamos a finalizar el diseño de la interfaz de nuestro ejercicio de HTML5 con CSS. Lo que tenemos por finalizar son tres secciones que están aquí en la parte de abajo, y para ello pues debe haber un div contenedor, pues estas secciones están flotando. Recuerden que la idea del contenedor es organizar los elementos flotantes y pues encerrarlos para que los elementos que siguen abajo, como el footer o si hubiera más diagramación, no intenten flotar también. Entonces para ello vamos a hacer un div con unas características de un ancho de 800 por 300 de alto que encierra estos tres elementos, y fíjense que entre estos elementos hay una margen. Esta margen mide 10, lo que quiere decir que podemos hacer una clase con estos dos de acá y de pronto un ID con este, ¿sí? Debido a que pues si le colocamos márgenes a todos pues no va a funcionar como está planteado en el diseño desde Photoshop. Bien, entonces lo primero que debemos hacer es que debemos agregar un estilo para este div que está encerrando esos elementos que son artículos. Entonces venimos a la hoja de estilos, ya hemos solucionado lo del menú. Podemos colocar aquí entonces una anotación que dé cuenta de que vamos a trabajar con las secciones. Ok, entonces el primero lo voy a llamar contenedor y va a ser una clase. Obviamente lo que voy a darle es simplemente un ancho de 800 píxeles. Y un alto de 300 píxeles. Listo. Nuevamente margin 0 auto para centrar, por si no asume el centrado desde la herencia. Y listo, eso no llevaría nada más, no lleva ni color de fondo, ni color de borde, ni nada de eso. Si ya tenemos el contenedor, entonces vamos a hacer el primer estilo, que es el ID. O sea, este contenedor de la izquierda va a ser un ID, ¿cierto? Igual ese ID nos va a servir como plantilla para hacer la clase. Ok, entonces lo podemos colocar como artículo, ¿cierto? Como es un ID, entonces llevará numeral artículo. Ok, y las características que lleva son un ancho de 260 píxeles, un alto de 300 píxeles, ¿sí? Y bueno, ahí tenemos que empezar a mirar, ¿no? Llevaría probablemente este color de fondo, que es este amarillo. Entonces desde el Photoshop lo selecciono con el gotero, vengo al color picker o al selector de color y copio el código hexadecimal. Entonces podemos colocar acá un background de color numeral y pegamos el valor, ¿cierto? Ok, entonces ya tenemos listo eso. Encerramos esto y vamos guardando. Entonces tendríamos ya listo el estilo para esto y el estilo para este primer artículo. Bien, fijémonos que también tiene un header ese artículo, ¿cierto? Y a ese header deberíamos darle, este color degradado que está aquí, ¿cierto? Y la altura que tiene ese degradado. Para eso podemos mirar desde la carpeta de imágenes y si le doy un clic me dice que tiene 30 de alto, ¿sí? Entonces obviamente ese header también deberá llevar un estilo, ¿sí? Entonces vamos a colocarlo, como eso sí se repiten todos como una clase, punto encabezado, ¿sí? Ok, y eso tendría entonces un ancho de 260, ¿sí? Que es el ancho
de cada uno de los artículos. Tendría una altura de 30 píxeles, ¿sí? Y tendría un background, y ahí lo vamos a buscar con el URL. Entonces tendría un background que es este, y ese background se repetiría en X. Entonces buscamos la opción de repetir en X, ¿cierto? Ok, listo. Este estilo ya también estaría para utilizar. Vamos salvando con control S. Ok, luego si ya tenemos resuelto este pedazo y esto, ahora tendríamos que trabajar con este que dice sección 1, ¿cierto? Y según nuestra diagramación, sección 1 es un H1, pero un H1 que va a estar dentro de este encabezado, o sea, dentro del estilo que acabamos de hacer. Entonces para eso vamos a concatenar estilos. Entonces empiezo con punto encabezado, ¿sí? O si quieren lo pueden copiar para evitar problemas de digitación, H1. Entonces todos los H1 que estén dentro de encabezado, ¿cómo se van a ver? Entonces van a tener lo primero que tenemos que mirar aquí en nuestro Photoshop es probablemente mirar qué fuente lleva. En este caso lleva Calibri, pero pues lo podemos dejar en Arial, y tiene un tamaño de 18 píxeles. Dejémoslo en Arial, que es un estándar, y después ustedes miran el tema de el font face o los diferentes temas que hay para tratar de trabajar con fuentes que no son estándar. Entonces busquemos un Arial por acá está Arial, ¿sí? Arial de 18 y en negrilla. Ok, entonces lo primero que hago es Font Family, selecciono Arial, ¿cierto? Luego le digo Font Size, le digo que son 18 píxeles. Luego busco algo que se llama Font Weight. Vamos a buscar Font Weight y ahí voy a encontrar la opción Bold al final para que lo coloque en negrilla, ¿cierto? Y probablemente debería decirle al encabezado en la parte de arriba que el texto va centrado, ¿cierto? También tengo que colocarle el color. Entonces voy a buscar color y obviamente pues tengo que revisar cuál es el color de ese texto. Recuerden que el color del texto en Photoshop se busca desde la parte de arriba en la barra de propiedades. Copiamos esto y numeral control B para pegar el código. Listo. Entonces, como les decía, aquí nos haría falta en encabezado, no en artículo, decirle que el texto tiene una alineación en el centro, ¿sí? Text Align Center, y él alinea ya los textos en el centro de encabezado. ¿Quién está en encabezado? El H1. Listo. Vamos guardando. Probablemente tendremos que mirar ahorita el tema de padding para ver cómo es la margen interna para que el texto se ubique justamente en la mitad o aproximadamente en la mitad. Ok, entonces si quieren podemos ir ya con estos que aplicamos, ir aplicando también en nuestra maquetación para ir viendo el resultado. Entonces lo primero que vamos a hacer es aplicar el contenedor en el div, ¿cierto? Entonces copio aquí el nombre y en el div, o pues incluso ahí me va a salir, le digo que va a utilizar una clase, porque es un punto, sí, clase. Entonces espacio, clase, contenedor. Listo. Ahora en el artículo voy a utilizar en el primero el que se llama artículo, ¿cierto? Que es el artículo que no va a tener margen. Entonces le digo que voy a utilizar un ID igual, y entre comillas voy a colocar el nombre de artículo. Entonces preferible copiar y pegar para no tener problemas de digitación, ¿cierto? Y en el header voy a agregar entonces
la clase encabezado. Entonces recuerden que ya agregando encabezado, pues el H1 también debe quedar, ¿cierto? Entonces aquí le digo class igual encabezado. De hecho, este clase encabezado, este sí lo podría copiar en el resto de encabezados de los otros artículos, porque obviamente se van a ver igual, ¿cierto? Entonces tanto acá en este como en este encabezado, ahí está, ¿sí? Listo. Archivo guardar. Importante que todavía no le hemos dado la opción al artículo que flote, entonces tenemos que darle aquí en artículo que flote a la izquierda, ¿cierto? Float left. Tiene que flotar a la izquierda porque obviamente si lo pongo a flotar a la derecha, pues el primer artículo aparecería a la derecha y no a la izquierda. Recuerden que hablo del primer artículo que se escribió aquí en el HTML, o sea, de este primer artículo. Si lo pongo a flotar a la derecha, este se ubicaría al lado derecho y no al izquierdo. Listo. Como ya guardé, pues volvamos a mirar acá y ahí está. Obviamente tenemos todavía unos problemas de flotación y adicionalmente me está generando unos problemas acá con probablemente el encabezado de arriba, ¿cierto? Fíjense que aquí dice header class encabezado, entonces tendría que cambiarle el nombre. Se me pasó por acá, fíjense que aquí dice encabezado y aquí también le coloqué encabezado, le puedo colocar encabezado 2 para que no moleste, ¿cierto? El estilo de arriba. Y en el HTML hago lo mismo, ¿no? Entonces aquí no es encabezado sencillo, sino encabezado 2, encabezado 2 y aquí encabezado 2. Como pueden ver, los dos elementos desde la pestaña me indican que no se ha guardado ninguno de los dos, entonces también hay una opción que dice guardar todo y él guarda todos los cambios, tanto del HTML como del CSS. Ahora sí cargo y ahí está mi encabezado. Entonces primero tengo que revisar esto. Fíjense que aquí me está generando este H1 una distancia desde el top, ¿sí? Entonces tendría que darle aquí al H1 como un margin top 0 para que se pegue totalmente arriba, tanto un margin top como un padding top probablemente. Y pues obviamente como estos elementos todavía no están flotando, que son las otras secciones, aparecen ahí hacia abajo, pero pues ya tenemos por lo menos nuestro primer artículo ubicado con ese ID. Bien, entonces vamos a empezar a arreglar. Encabezado 2, vamos a darle aquí en el H1 margin top 0, ¿cierto? Guardamos y aquí volvemos a cargar la página y ahora sí ya tenemos nuestro elemento. El H1 por lo general siempre genera un margen que viene por defecto, que el mismo HTML le asigna. Entonces ya dándole un margin top, pues obviamente se ubica donde debe ser. Ahora vamos a crear la clase para las dos siguientes secciones, que son estas dos, y ya teniendo eso pues nos dedicamos a arreglar el tema de los textos que vienen adentro. Esto simplemente para que se empiece a ver la maquetación como nosotros la planteamos y que de pronto no nos empiece a enredar la vida, ¿cierto? Ok, entonces tenemos un artículo que es un ID, ¿sí? Entonces lo que debo hacer es duplicar este en la parte de abajo y ahora va a ser un punto artículo, pero ojo, hay que cambiarle el nombre, ¿no? Artículo 2, o si no después nos va a empezar a molestar. Y adicionalmente a este, como va a ser el segundo y el tercero, le voy a colocar una margin left de 10, ¿sí? O sea, este va a tener margin left de 10 y este va a tener margin left de 10. Con eso pues no tengo que hacer dos estilos sino uno solo. Entonces busco aquí margin, de hecho se lo puedo agregar como margin left o como margin, como ustedes quieran, y le digo 10 px, ¿cierto? Entonces ya tengo artículo 2, lo que único que debo hacer es agregárselo a las otras etiquetas de artículo, ¿cierto? Pero pues ya no va a ser
un ID, sino que va a ser una clase. Entonces reemplazo el ID por la clase y aquí le digo artículo 2, y este se lo voy a copiar también a la otra etiqueta de artículo, que es esta de acá, espacio, y lo agrego. Guardamos, volvemos a cargar por acá y ahí está. Entonces ya por lo menos tengo mis elementos ubicados de acuerdo a la maquetación que planteé. Obviamente aquí hay un texto que se está saliendo y eso obedece a que aquí también tenemos un H y recuerden, y otro H, y recuerden que esos H me están generando unas márgenes por defecto, entonces tenemos que arreglar eso para que los elementos se vean como lo estoy planteando. Adicionalmente, fíjense que el texto también se está pegando totalmente al límite de la caja, entonces tendríamos que generar unas márgenes internas dentro de cada uno de los artículos. Y recuerden que lo que se haga en este, pues toca duplicarlos en estos dos. Ok, entonces vamos a volver nuevamente a la hoja de estilos, al CSS, y vamos a revisar entonces ahora el tema de el H2 y el H3, ¿cierto? Fíjense que aquí tenemos un H2 que es el título y H3 que es como una fecha, ¿sí? Entonces el H2 va a ser el texto que viene aquí abajo. Vamos a cambiar, recuerden que por Arial, entonces tenemos un Arial de 18 puntos, pero entonces esto ya no es todo en mayúscula sino en minúscula, ¿cierto? Entonces también nos hace falta aquí en este de sección 1, 2, 3 darle esa característica para que quede en mayúscula. Entonces vengamos acá y aquí donde está el encabezado H1 le vamos a decir que va a utilizar un text transform y que todo lo va a colocar en uppercase. ¿Qué quiere decir eso? Transforma el texto todo a mayúscula. Guardo, recargo y aquí está todo en mayúscula ya. Este entonces lo tenemos que dejar también de 18 y dejarlo en minúscula. Este ya no es un H1 sino un H2, y probablemente eliminarle las márgenes para que no quede tan pesado. Entonces podemos hacerlo con este que habíamos planteado en el H1, ¿cierto? Entonces coloco esto, borro la última línea para que quede en minúscula. Aquí ya no le digo que es H1 sino que es H2, y pues tiene las mismas características, ¿no? Arial, 18 píxeles, probablemente va también en negrilla. Fíjense que aquí dice bold, entonces va en negrilla, color es el mismo. Vamos a ver si le quitamos este margin top, ¿qué sucede? Guardamos y cargamos acá. Ok, no funcionó, entonces debe haber algo que no estamos haciendo bien. Revisemos. Él dice que los títulos son H2 y los H2 están dentro de sección. Ok, entonces tenemos que colocar el H2 dentro de sección, ¿no? Entonces sección probablemente no va a llevar color de fondo ni nada de esto, pero sección sí es el que me puede dar el tamaño acá del recuadro, ¿sí? Entonces, claro, como encabezado es el pedazo de arriba, pues vamos a dejarlo para sección. Entonces aquí dejémoslo como sección 2, ¿sí? Y en la hoja de estilos pues le vamos a dar aquí también donde aparece sección, le decimos que esto pertenece a una clase que se llama sección 2. Listo, guardamos, guardamos todo porque el CSS no estaba guardado, y recargamos acá. Ahí ya está. Entonces tiene el título, sin embargo sigue teniendo todavía como unas márgenes ahí, entonces podemos empezar a quitarle esas márgenes. Aquí le podemos decir margin, entonces le digo que arriba, recuerden que cuando coloco una margen con 4 valores, lo que me está reportando son el valor top, right, bottom y left, en ese orden específico. Es como si empezara desde las 12 y fuera con el sentido de las manecillas del reloj. Entonces le puedo decir que 5 píxeles arriba,
a la izquierda 0, que abajo 0 y que la izquierda 0, ¿sí? Le doy guardar, volvemos a cargar acá y fíjense que ahí el texto se corrió un poco, ¿cierto? Incluso podría darle margen izquierda ahí. Creo que esto tiene más o menos un valor como de 5 píxeles o 10 píxeles de margen. Entonces podríamos darle al sección 2 un valor de padding de 10, ¿sí? Pues voy a copiar aquí el sección 2, quito todo esto, quito el H2 y lo único que hago es darle un padding general de 10. Ahora miremos a ver si esto funciona. Ahí está, ¿sí? Entonces ya tenemos un padding de 10. Incluso podría darle padding 0 arriba, como para que no vaya a haber problema. Entonces le digo 0 arriba y 10 en los otros valores, ¿sí? Recuerden que toca editar los 4. Recargamos y bueno, ahí ya está, ¿sí? Ok, entonces ya tenemos este elemento en la parte de arriba con el valor que yo requiero. Tendría que seguir trabajando entonces ahora con el H3. Listo, entonces podemos copiarlo de acá de sección 2, ¿cierto? Entonces sección 2 ya no es H2 sino H3. ¿Y qué características tiene ese elemento? Entonces ahí ya lleva un Arial en itálica con 16 píxeles, entonces ya es diferente, ¿no? Entonces lleva el Arial, el tamaño es 16 y tendríamos que decirle, a ver, ¿dónde está esa opción? Ok, aquí tendríamos que buscar la opción de itálica. Por el momento vamos a dejarlo así, ahorita vamos a buscar la opción de itálica y dejémoslo con las mismas características. Pues ya no tiene la negrilla, que es como lo que lo estaba marcando, ¿no? Démosle aquí guardar, probamos por acá y ahí está, ¿cierto? Entonces ya tenemos eso. Lo único que nos faltaría simplemente es el texto, que es un párrafo. Entonces podemos hacer lo mismo que sección 3, pero entonces ya no va con un H3 sino que va con un párrafo. Revisamos las características, nuevamente Arial de 14 regular, obviamente lleva una justificación. Entonces Arial de 14, le decimos que en la parte de arriba que no tiene margen, digámosle que margin 0. Lo mismo también el H3, quitémosle todo, digámosle que margin 0 para que nos quepa en nuestro diseño. Listo, y ahí ya podemos empezar a trabajar, ¿no? Entonces si no me gustó cómo quedó esta disposición, empiezo a generar las márgenes para estos dos elementos que están acá. Entonces podemos dejarlo nuevamente aquí en 5 y 5, a ver si con esa disposición queda bien, y ahí está, 5 y 5, ¿cierto? Lo único que nos quedaría entonces sería trabajar este elemento, que es el leer más, ¿sí? Se lo podemos aplicar entonces a ese párrafo. Entonces podríamos colocar como una clase punto leer más, ¿sí? Y esa clase lo mismo, puede llevar un texto parecido a esto. Miremos entonces cuánto mide esto. Dice que mide 14, pero entonces ya el color, incluso el color de esta fecha también es diferente, ¿no? Habría que revisar ese color que le agregamos ahí, que es diferente. Entonces este color tanto en el H3 como en el leer más lo vamos a cambiar.
y el leer más tiene 14. El leer más tiene 14 y tiene un color diferente acá, y en el H3 también tiene un color diferente. Ok. Le podemos decir que alinee el texto a la derecha, solamente de leer más, punto y coma, guardamos, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que como eso va a ser un vínculo, pues obviamente hay que hacerle también las opciones del vínculo. Mientras tanto, pues dejémoslo así, cargamos por acá y tendríamos que darle entonces esta clase de leer más a ese párrafo pequeño donde dice leer más acá. Entonces aquí le decimos en el primero, empecemos en el primero acá, espacio, clase, leer más, guardamos por acá y ahora sí aplicamos por aquí y ahí está, leer más ubicado a la derecha, los otros textos ubicados a la izquierda. Ya lo que nos quedaría ahí es simplemente agregar márgenes para que se empiece a ver un poco mejor, y pues copiar esos estilos para estos dos elementos de acá. Entonces vamos a mirar aquí márgenes, puedo darle un poco más de márgenes a leer más, por ejemplo 10 píxeles, y a este elemento de párrafo también le puedo dar un poco más de margen, 10 píxeles al inicio, guardo, aplico, ahí ya queda mucho mejor, ¿no? Listo. Ok, vale, entonces como tengo que copiar este H2, H3 para el estilo de estos elementos, ¿cierto? Entonces tenemos que aquí viene el artículo solito, ¿sí? Y aquí viene artículo 2, que es una clase, ¿cierto? Y este artículo es un ID, ¿sí? Fíjense que la diferencia es que no tiene el margen izquierdo de 10, en cambio estos sí lo tienen. Ok, entonces lo que tengo que crear es simplemente todo lo que creé para artículo, todos los elementos que están adentro, ¿sí? Entonces tengo que crear un section, pero entonces ya no es un section 2, sino, o no, sí, puede ser el mismo, le puedo aplicar section 2 a esa sección y aplicarle también a los elementos de adentro lo que acabé de hacer con el contenedor. Entonces vamos aquí al HTML y vamos a aplicarle a todas las secciones section 2. Entonces aquí en este section 2 vamos a ver si no molesta con el tema de las márgenes, section 2, ¿cierto? Guardamos y ahí está, perfecto. Entonces ya quedó listo, digamos que lo vamos a dejar así. Lo único que tengo que aplicar es en el párrafo de leer más la clase leer más, ¿sí? Entonces en cada una de las secciones, entonces aquí en leer más le aplico también la clase leer más, y en este otro párrafo de leer más le aplico la clase leer más, guardamos y ahí está, ¿cierto? Lo que nos faltaría sería agregar un elemento muy importante, que es un elemento limpiador. El elemento limpiador se ubica justamente después del último elemento que flota. El último elemento que flota es este artículo, ¿cierto? Y en diagramación ese artículo es este artículo que viene acá, ¿sí? Entonces para ello vamos a diseñar un elemento que es un limpiador. Voy a colocarlo acá, limpiador de flotantes, en una nota. Por lo general yo lo hago con una clase que se llama clean, y lo más importante es que ustedes deben agregarle el atributo clear y decirle boat, o escribirle boat. ¿Qué quiere decir clear boat? El clear boat simplemente me está limpiando tanto flotación en derecha como en izquierda, ¿no?
Adicionalmente, digamos que también es bueno, como costumbre, aunque no, a veces no incide, limpiar las márgenes para que no quede ni margen izquierda ni tanto margen como margen interna. Entonces, si ya tengo el clean, lo único que debo hacer aquí después del último que flota, que es este, es agregar, algunos lo hacen con un párrafo. Yo prefiero hacerlo con un div, porque el div obviamente no le va a dar distancia o no va a generar ese salto de línea. Entonces yo coloco un div y le digo que tiene una clase que se llama limpiar o clean, ¿cierto? Cierro esto y cierro el div, guardo y listo. Ahora nos vamos a concentrar por último en el footer. Vamos guardando, ¿cierto? Y aquí también guardar. Entonces podemos hacer la sección del footer acá, empezando con una nota. Este es el pie de página. Ok. Entonces lo primero que vamos a hacer es obviamente darle un tamaño a este footer. En este caso el footer va a tener probablemente un tamaño, podemos verlo aquí activando las guías. Digámosle que me muestre las guías, view, show, guides, ok. Entonces el footer probablemente tiene un tamaño aproximadamente, qué sé yo, unos ahí tendría como unos 60, 70 de alto, ¿sí? Fíjense que viene del 760 al 840, entonces eso son 40, 80, tiene 80 de alto, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es, y fíjense que aquí hay una característica, y es que el footer se extiende más allá de los 800, por eso yo dejé el footer en la diagramación aquí de último y por fuerita, ¿sí? Entonces yo le puedo decir al footer que tiene 100% de tamaño y él va a asumir que tiene el 100% de toda la pantalla o de la pantalla que él reproduzca, ¿cierto? Ok. Entonces vamos a hacer ese footer en la hoja de estilos. Lo voy a hacer con una clase que se llama pie página. Y le digo que tiene un width de 100% de ancho, ¿cierto? Le digo que tiene un height de 80 píxeles. Adicionalmente, pues tengo que mirar en el Photoshop con el icono de el gotero qué color tiene, dándole un clic y luego yendo al selector de color para aplicarle ese color de fondo. Entonces aquí le doy background, color, numeral, este número. Ok, listo. Guardamos y le voy a aplicar entonces esta clase al footer. Entonces vengo aquí donde está el footer, doy un espacio y class igual, entre comillas, y coloco el nombre. Ok. Guardamos y verificamos acá y ahí está, ¿cierto? El footer que atraviesa toda la página. Podría incluso darle margin 0 en los laterales como para que no tenga estos rebordes que salen ahí, y pues también tiene el espaciado que ya le habíamos dado a los elementos de arriba. Lo único que me quedaría por arreglar sería estos párrafos, entonces darle el color y la alineación que les corresponde, ¿cierto? Porque fíjense que estos son párrafos. Entonces lo puedo hacer concatenando también estilos. Entonces me vengo aquí a la hoja de estilos, copio el párrafo, copio el estilo primero y le digo pie página, espacio, párrafo. ¿Qué es lo que le voy a decir? Le voy a decir que eso tiene las características de este texto. Entonces nos venimos por acá. Ahí está, con la herramienta de texto selecciono un pedazo
Me dice que bueno, lo vamos a utilizar como Arial de 12, que está centrado y que tiene este color. Incluso lo podemos dejar un poco más oscuro, que lo veo muy claro ahí. Ok, todavía sigue siendo muy claro. Vamos a seleccionarlo solamente por acá, a ver si cambia un poco el color. Ahí está mejor, ¿cierto? Pues vamos a utilizar este color, ya sabemos que es Arial 12 y que está centrado. Entonces venimos acá, borramos esto que no nos sirve para nada y empezamos con Font Family, Arial, punto y coma, Font Size, le decimos que 12 píxeles, luego le decimos que Text Align, le vamos a decir que están en el centro, y en teoría pues ya quedaría, ¿no? Vamos a darle guardar, a ver si hay algo más que le tengamos que configurar. F5 y ahí está. Lo que faltaría configurar, bueno, el color y de pronto un poco el margen de la parte de arriba para que no quede tan pegado. Entonces aquí le decimos color, como ya lo tenía copiado en el portapapeles, simplemente le doy numeral, control B, que fue el color que copié, y margin, le puedo decir que arriba utilicé un 10 píxeles y luego en los otros valores 0. Guardo, actualizo y ahí ya tendríamos algo muy parecido a lo que nosotros necesitamos. Si no me funciona utilizando el margin del párrafo, digamos que yo le doy aquí 50, que es el valor del top, y no lo envía hacia abajo, bueno, ahí empieza a enviarlo hacia abajo, pero me está agregando también un espaciado. Entonces lo que hago es eliminar este margin de acá y lo que voy a utilizar es un padding top en el pie de página. Pues le digo padding top, le digo que le dé unos 15 píxeles, guardo, volvemos a cargar y ahí ya quedó mejor. Nos faltaría entonces agregarle la margen al footer, una margen top para que se despegue de las secciones, y esto más o menos son 10 píxeles. Entonces en el pie de página vamos a colocarle un margen top de 10 píxeles y listo, así quedaría nuestra maquetación. Entonces esa sería la manera de diagramar elementos desde Dreamweaver y utilizando Photoshop.